Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Asunto Público. Participa en la entrevista de hoy Federico Tenorio, exministro del MINAGRI, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Él ha sido líder durante varias décadas de una destacada asociación civil vinculada al agro, CEDEPAS, y actualmente es coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana. Vamos a apelar a su experiencia y conocimientos para informarnos sobre los asuntos de política pública que interesan al agro. Bienvenido, Federico. Un gusto contar con tu participación en Asunto Público. Muchísimas gracias, Hans. Gracias por la invitación. Y nada, estoy a tus órdenes. Bueno, mira, con la experiencia que tienes trabajando en el sector y luego de desempeñarte como ministro de Agricultura durante casi 9 meses, creo, ¿dónde crees que se debe poner el foco para lograr mejoras en el agro? Es decir, no 2, 3 prioridades, el foco, ¿no? Sino a la punta del hilo que se debe jalar para desenredar la madeja. Gracias, Hans, por la pregunta. Primero hay que señalar que la agricultura en el Perú está caracterizado principalmente por la pequeña agricultura familiar. Es decir, dependiendo de cuánto, pero digamos, pequeña agricultura familiar de hasta 10 hectáreas deben ser más o menos entre 94 y 96% de toda la agricultura en el Perú, a quienes consideramos como pequeña agricultura familiar. Esta pequeña agricultura familiar, además, es fuente importante de empleos en el Perú, es decir, aproximadamente entre 25 y 30% de los empleos en el Perú proviene de la agricultura. Y en segundo lugar, más del 70, algunos dicen hasta el 80% de los alimentos que consumimos los peruanos proviene de la pequeña agricultura familiar. Entonces, es un sector importante, relevante para el país, y por lo tanto, si hay algo que, como dices, en dónde poner el foco, qué cosas hay que mejorar, yo diría la seguridad hídrica para la producción de la pequeña agricultura familiar. Resulta que este sector, principalmente en la costa, en la sierra, pero en la sierra y en la selva, a veces llega entre 15, 16, 20, 25% con el uso permanente para regar sus campos. La mayoría depende de la lluvia, entonces cuando siembran hay que estar poniéndole velas a San Pedro para que pueda llover y se pueda garantizar la siembra y la cosecha y todo el proceso productivo. Entonces, Ahora, si donde hay que enfatizar, yo diría, mira, infraestructura de riego, porque eso es como el día y la noche. Una parcela que tiene agua asegurado, no te imaginas, puede planificar la producción, puede diversificar la producción, puede incursionar en los mercados con mayor predictibilidad porque ya sabe que su cosecha va a salir de todas maneras y sobre todo puede enfrentar en mejores condiciones a los efectos de cambio climático. ¿esa fue la idea con la que llegaste al ministerio o es tu experiencia precisamente en el ministerio la que te ayuda a precisar el enfoque, digamos, a adecuar el foco? Claro, cuando llego al ministerio, por supuesto que a veces uno llega con con una agenda mucho más amplia, ¿no? Como queriendo resolver todos los factores que intervienen en la pequeña agricultura familiar. Pero después nos vamos dando cuenta que el aparato estatal es lento ya por naturaleza, es bastante lento, entonces, y esta maquinaria hay que echar a andar a veces con acompañamiento, persuasión, motivación al personal que trabaja durante muchos años. Yo he encontrado en el ministerio gente muy, muy valiosa y no hemos hecho sustanciales cambios. Hemos hecho uno que otro cambio cuando ingresamos, por supuesto, a áreas o direcciones que no estaban bien, pero en general hemos trabajado con el personal que había. Entonces, en ese campo creo que hemos resuelto cosas importantes, como por ejemplo hemos iniciado la modernización del agrobanco, que es otro factor importante.
Y concretamente en lo que hemos venido señalando, estimado Hans, lo que tiene el Estado para invertir en riego es pues una muy pequeña parte de toda la necesidad y la brecha que hay que cubrir. Ahora, siendo la agricultura familiar tan importante como estás señalando, ¿no?, en nuestro país, al punto que representa más o menos el 90% de las unidades agropecuarias existentes, si no me equivoco, imagino que la prioridad que estás identificando, esta de la seguridad hídrica, es expresión de cierto consenso en el sector. ¿Es así? Claro, lo que hay que señalar, Hans, de que el Ministerio de Agricultura es un ministerio grande, es un ministerio que tiene unidades altamente especializadas como el INIA, SENASA, CERFOR, es decir, la propia Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ahí, y el mismo sector, y dentro del mismo sector, dentro del mismo, digamos, el pliego presupuestal del ministerio, hay programas muy interesantes como Agroideas, Sierra y Selva Exportador, etcétera. Es decir, es un conjunto, un conjunto de pequeñas iniciativas e instituciones al interior del ministerio y que muy difícilmente entre ellos logran articularse. Y mucho menos una articulación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. Y con bastante dificultad una articulación con los otros sectores. Entonces, creo que el desafío mayor del ministerio es eso, cómo alcanzar y lograr, primero, una mayor articulación en el interno, de tal manera que el sector vaya con un paquete mucho más organizado a trabajar con la pequeña agricultura familiar, pero sobre todo una articulación en los 3 niveles de gobierno. Pero más bien ahí he Perfecto. encontrado cosas bien interesantes, Hans, que me Pero gustaría antes quisiera comentar. que me precises, vamos a llegar a eso, pero Ya. para avanzar en esta idea de la seguridad hídrica, de la infraestructura de riego, ¿cuáles debieran ser las 2 o 3 acciones más importantes a cargo del Minagri, ¿no es cierto?, para que ese foco sea el hilo conductor realmente de las mejoras a producir en el agro. Claro. Inclusive en eso el ministerio tiene el Fondo Sierra Azul, tiene Agrorural, es decir, tiene varios programas, tiene el PCI, tiene varios programas que están trabajando. Entonces, una mayor articulación ayudaría mucho. Lo que yo encontré estando de ministro es más bien experiencias sumamente alentadoras entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales de cómo se articularon para hacer siembra y cosecha del agua, es decir, mejorar la esponja hídrica ahí donde se tiene que acumular el agua en épocas de lluvia para después de ahí nacen los manantiales, los bofedales, los pequeños riachuelos que van a alimentar precisamente estos reservorios que se están construyendo. En el caso de Cajamarca y en el caso de La Libertad, los gobiernos regionales son unos campeones, Hans, porque han logrado articularse al gobierno local y además hacer participar al propio productor y están haciendo muchas de estas obras que francamente el ministerio debiera apoyar. Por ejemplo, ahí el ministerio podría decir, oye, yo también me sumo a esta iniciativa, hacemos una mayor articulación y incrementamos las metas y la cobertura que tenemos que hacer. Entonces, estas familias que ya tienen, este grupo de familias que ya tienen un reservorio por la cual van a regar durante los 11 o 12 meses del año, no te imaginas, eso ya es un cambio sustantivo para la pequeña agricultura. Ahí, entonces, ¿qué más viene? ¿Cuál es el siguiente paso? El financiamiento para la semilla, para la herramienta, para el acceso al mercado, la asesoría técnica, por supuesto. Entonces, yo creo que, pero eso es lo que después va a jalar todo. Perfecto. Ahora, permíteme 3 preguntas en una. La Encantado. primera, la anunciada segunda reforma agraria, ¿se enfoca en esta prioridad que propones? ¿En qué porcentaje, digamos? Segunda pregunta, los lineamientos de esa reforma que se han dado a conocer hace 3 semanas aproximadamente, ¿consideran acciones como las que acabas de mencionar? ¿Están
más en una línea de continuidad o de ruptura con lo que se venía haciendo durante tu gestión? Y la Eh, última, por si acaso, ¿aún es muy temprano para responder las dos anteriores? Porque aún falta concretar los lineamientos publicados. ¿Qué me contestas? Claro que sí. Y yo creo que, en primer lugar, hay que saludar toda iniciativa que vaya orientado a fortalecer la pequeña agricultura familiar, hay que saludar, Hans. Por supuesto que hace mucho ruido ya el propio nombre, ¿no? De segunda reforma agraria, porque no va a haber ninguna reforma agraria. Es decir, la reforma agraria está íntimamente relacionado a una reestructuración de la propiedad de la tierra, y eso no va a suceder. Ya lo ha aclarado el ministro, lo ha aclarado el propio presidente, y más bien de lo que se ha hecho son un anuncio, lo que anunció el presidente el 3 de octubre en Sacsayhuamán, 9 puntos importantes, de los cuales 8 ya el ministerio viene haciendo, Hans. Lo que, en mi opinión, de esos 9 puntos es lo más relevante que habría que destacar, pero que esperemos que se haga realidad en el más breve plazo, es este famoso Gabinete para el Desarrollo Agrario y Rural, presidido por el presidente de la República, en donde 4, 5, 6 ministros se reúnen para tomar decisiones en una intervención multisectorial en el ámbito rural y específicamente en el aspecto agrario. Si esto realmente se diera de tal manera que los diferentes ministerios liderados por el presidente, ¿no es cierto?, se arma una agenda de desarrollo rural y sobre todo de desarrollo agrario con un enfoque territorial, yo creo que eso sería un gran acierto. Lo que hay que agregar a esto es el involucramiento a los gobiernos regionales y locales, pero también, ¿no es cierto?, estas alianzas público-privados, que es sumamente importante. El sector privado, querido Hans, está haciendo cosas importantes. No te imaginas, en Ayacucho, en Huancavelica, están trabajando en el procesamiento de papa nativa y están exportando con apoyo del sector privado y con el apoyo de los gobiernos regionales. En el norte también las ONGs del cual yo provengo están haciendo importantes modelos de desarrollo en el campo agrario que creo que hay que replicar. Entonces, ese gabinete de desarrollo agrario y rural, en mi opinión, es lo novedoso de todo esto de la reforma agraria. Los otros 8 puntos de créditos, de asistencia técnica, etcétera, 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 todo ya lo viene haciendo el ministerio y lo único que hay que hacer es inyectarle un poco más de recursos, darle las facilidades al ministerio para que eso se siga haciendo. Ahora, pero desprendo de lo que dices entonces que ese gabinete propuesto aún no se ha instalado. Entonces, hasta el 9 de diciembre, la anunciada segunda reforma agraria, dirías tú, ¿avanza a la velocidad de las expectativas o todavía no es mucho más que anuncios? Se están haciendo anuncios, pero también creo que es importante destacar, y creo que esto hay que ser honestos para destacarlo. Por ejemplo, están entregando un bono desde 300 hasta 1.300 soles, de 350 a 1.300 soles para pequeños agricultores, para paliar el incremento de los costos y de los precios de los fertilizantes. Entonces, un productor, si tiene 10 hectáreas, recibe 1.350. Si tiene 1 hectárea, recibe mínimo un bono de 350 soles. Hay más o menos 250 millones de soles que está previsto para esto. Eso sería el único, digamos, anuncio y que se está implementando en estos momentos. Todo el resto, por ejemplo, todavía no sale el reglamento de una ley que nosotros dejamos para fomentar la asociatividad de la pequeña agricultura familiar. Es decir, la asociatividad empresarial es sumamente importante, fomentar las cooperativas agrarias u otros modelos empresariales, porque como producen a muy pequeña escala cada unidad productiva, entonces lo que necesitan es juntarse 20, 30 de estos pequeños para hacer economías de escala y acceder a los mercados de manera ventajosa, enfatizar la calidad del producto, hacer incidencia a través de estas cooperativas, lograr créditos más baratos. Es decir, la asociatividad es también
otro de los aspectos tan importantes, así como la seguridad hídrica, querido Ok. Hans. ¿Hay algo particularmente importante que se haya dejado de lado en la propuesta que ha hecho el gobierno? ¿Hay alguna ausencia relevante, digamos, para la mejora del agro o está ahí considerado lo fundamental, digamos, del camino a recorrer? No, por ejemplo, no se ha mencionado entre los 9 puntos, pero creo que es sumamente importante todo esto de la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. Lamentablemente ahí el avance es muy poco, es decir, la titulación de predios rurales, tanto individuales como de las comunidades campesinas y nativas, ahí tenemos una brecha, Hans, muy grande todavía. Creo que no hemos llegado ni al 30% de la titulación y eso es sumamente importante porque eso ayuda mucho para conseguir mejores créditos, para también decidir, por ejemplo, en ese caso, una política del tamaño de los predios. No se puede seguir fraccionando en mini predios, ¿no es cierto? En otros países hay políticas alrededor de eso, pero creo que eso podría ser un tema. Yo creo que Agrobanco debería de fortalecerse mucho más en una banca de fomento. No es una banca de fomento actualmente, Agrobanco tiene la supervisión de la SBS, lo cual no me parece mal, pero me parece bien, pero precisamente por eso, como está más o menos rígido en los marcos de la SBS, a veces no puede hacer funcionar como una banca de fomento. Pero yo creo que Agrobanco puede trabajar muy bien, se puede seguir fortaleciendo Agrobanco. Nosotros encontramos un fondo que se llamaba el Fondo Agroperú, que le dimos viabilidad, se había colocado apenas el 10% de este Fondo Agroperú de 470 millones. Cuando terminamos nuestro mandato prácticamente habíamos casi culminado más de 400 millones y creo que a tasas muy, muy pequeñas, ¿no? De 3.5% al año de una tasa de interés. Entonces, es otro gran problema para la pequeña agricultura familiar, porque las tasas de interés comercial o las tasas de interés que se cobran por la banca privada es muy alto, suele llegar a 40, 50% como tasa de interés al año. Claro. Entonces, tú o yo, si nos vamos al banco y sacamos un crédito, seguro que nos dan, no sé, a 10, 12% por una tasa claro, tenemos un respaldo financiero, etcétera, pero entonces ahí tenemos que seguir trabajando, creo, y viene todo lo que es el fortalecimiento, eso es otra cosa, Hans. Hemos dejado un proyecto para fortalecer las agencias agrarias y las direcciones agrarias de los gobiernos regionales. Creo que este es el brazo que tiene que hacer la asistencia técnica y la transferencia de tecnología a la pequeña agricultura familiar desde el Estado. El ministerio debería ser cada vez más un rol rector, debería de transferir recursos y fortalecer estas agencias agrarias. Y en esto hemos trabajado y finalmente hemos fortalecido lo que hemos encontrado en el ministerio, un mecanismo de articulación que se llama el Comité de Gestión Regional Agrario, que es el SEGRA, liderado por el gobierno regional, en donde todo el ministerio en Midagri, todos sus programas en la región se sientan, planifican con el gobierno regional, incorporan, articulan recursos financieros, recursos tecnológicos y humanos para atender la pequeña agricultura familiar. Por alguna razón, este mecanismo no había sido fortalecido antes. Nosotros le hemos dado muchos recursos para fortalecer esto y sobre todo se sumó el MIDIS a esta iniciativa. Entonces, ahí entre Midagri y MIDIS logramos trabajar de la mano en un enfoque multisectorial y sobre todo territorial. Justamente, Federico, para terminar ya, porque nos está ganando el tiempo, pero has mencionado una serie de medidas importantes. Yo te diría, a ver, ¿cómo ves la importancia? Acabas de mencionar la coordinación intergubernamental, por decirlo así, has mencionado muchos puntos, pero la coordinación intersectorial, ¿qué relevancia tiene si hay mecanismos fluidos, digamos, de conversación con otros ministerios a nivel de gobierno central? Lamentablemente hay muy poca articulación entre ministerios, Hans. Se dio con el MIDIS porque
con la ministra Silvana Vargas, con quien nos conocemos hace muchos años en el marco del Seminario Permanente de Investigación Agraria, el CEPIA, que además en estos días se está desarrollando con bastante éxito. Nos propusimos hacer acciones conjuntas, es decir, decíamos, oye, no puede ser es que el MIDI se está trabajando también con pequeña agricultura familiar de subsistencia en su programa Jacuwiñay. Entonces, no podíamos pues estar yendo cada quien en su línea. Si a esto se podría sumar, por ejemplo, vivienda, se podría sumar el MINAM, el Ministerio del Ambiente, se podría sumarse transportes y comunicaciones para precisamente comenzar a hacer aquellas vías de comunicación que se necesitan, o ponerle el Internet, ¿no es cierto?, a los sectores rurales para poder tener información sobre precios, sobre tecnología, etcétera. Entonces sí creo que se pueden hacer programas multisectoriales. Por eso es que enfatizaba que ojalá se dé el paso para instalar este gabinete de desarrollo agrario y rural, que no sea un mero anuncio de buenas voluntades, sino que efectivamente se implemente y que efectivamente se haga una agenda multisectorial, se le ponga recursos, inclusive, Hans, si los ministerios, si los ministros se propusieran hacer eso de sus propios presupuestos, si logran hacer una agenda común de sus propios presupuestos, podrían ir resolviendo problemas importantes para el mundo rural y principalmente para el sector agrario. Bueno, quedamos a la expectativa entonces de los avances que se hagan en este tema, que es de interés nacional y en el que hemos contado con la contribución del exministro Federico Tenorio. Federico, muchas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias, Hans. Un abrazo. Bueno, igual. A ustedes también, gracias por su audiencia. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche. Hasta entonces.